Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí todas las semanas, todos los sábados. Y también darle gracias a Dios porque nos permite estar acompañado de Samuel, el períncrito de San Cristóbal. Muy buenos días, Manuel. Es un placer enorme que compartamos una vez más con la audiencia tuya en un espacio que a mí me ha traído muy buenas vibras. Gracias, eso es importante. También darle las gracias a los amigos televidentes porque siempre esperan los sábados temprano para sentarse aquí a escucharlo a nosotros. Así es. A decir cosas que muchos de ellos la aceptan como buena y válida, pero tal vez estoy seguro que otras no. Como es normal, como debe ser, porque sí, el debate es crecimiento. Es así. El debate es necesario entre los seres humanos, sobre todo temas como este que tiene que ver con el bolsillo de la gente, que tiene que ver con el bienestar de la gente, que tiene que ver con la tranquilidad, la seguridad, la salud de la gente. Son temas que no necesariamente generan consenso por sí mismos, sino que requieren debate. Y eso es tan importante como valorar la libertad de expresión. Así es. Si no fuera así, nosotros no nos permitieran estar aquí, porque imagínate, nosotros que emitimos juicio de valor, y si al que no le gusta lo que nosotros decimos, dice, bueno, ustedes no pueden seguir ahí, y nos impiden hacerlo, entonces ya eso complica. Sí, mira, antes de que vayamos a los temas propios de este espacio, me gustaría hacer una reflexión en voz alta contigo. Samuel, antes de esa reflexión, para no entrar en espacios que tal vez disímiles, yo quiero hacerte una pregunta. Pocas veces yo te hago preguntas a ti, pero te voy a hacer una. ¿Por qué los ricos le tienen miedo al fin del mundo? Al fin del mundo. Esta pregunta es interesante. Yo oí a alguien razonar, me encantó el razonamiento. Si esta copa, la copa más cara, cuesta $100 y ya yo tengo 3 copas y yo sé que después de esta copa no hay una copa más cara que esa, tengo la mejor cama, tengo un vehículo que yo considero confortable para mí y mi familia, y yo tengo en el banco, pongo un ejemplo, $1 millón. Si ya yo tengo lo que yo entiendo que necesito, ¿para qué quiero yo otro $1 millón? Por eso le temen, porque tiene tanto y espera disfrutar de lo que tiene, que temen que el mundo se acabe. Ahora, ¿tú sabes por qué los pobres no le tenemos miedo? No, pero tú no cabes en esa categoría. Pero tú sabes, en la categoría anterior. No, pero lo que te quiero decir, tú sabes que le tenemos miedo a los pobres. Okay. Los ricos le tienen miedo al fin del mundo y nosotros los pobres le tenemos miedo al fin de mes. Ah, sí. Porque ahí se triste el asunto. Sí, claro. Mientras ellos resuelven con facilidad, nosotros tenemos que rompernos el coco haciendo malabares para poder quedar bien. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Y eso es cada vez peor. En la medida en que la lucha ideológica ha ido reduciéndose, producto de que ya no existe Unión Soviética, ya los partidos progresistas y de izquierda han ido perdiendo de manera acelerada influencia en la sociedad. En esa misma medida en que el capital se impone, también se van cercenando derechos. Porque los derechos no son una donación, no son un regalo que te da la sociedad, sino que los derechos son conquistas que se logran producto de la lucha política. Mira, y el poder adquiere tantas cosas que ya va por tratar de que los demás en sus expresiones digan cosas que se parecen a ellos y que le convienen a ellos. Sí, claro. Entonces van por esa vía. Entonces tengo tanto que quiero seguir teniendo. Acumular. ¿Qué quieren tener? Ahora el pensamiento de cada persona. Cómo piensa, cómo debe hablar, cómo debe actuar, cómo debe comportarse el otro para ellos seguir adquiriendo poder. Y eso nos disminuye a nosotros el derecho que tenemos fundamental, que es el derecho a expresarnos. Ahora, esa es una aspiración lamentablemente del poder, de cualquier forma de poder de toda la vida. Recuérdate que en los marxistas, un pensador marxista establecía los aparatos ideológicos de Estado, en el que a través de esos aparatos ideológicos el Estado intenta o impone una línea de pensamiento político ideológico a través de la cual la gente se convierta en obediente y sigue esa línea de pensamiento. Y hablaba de entre los aparatos ideológicos del Estado, la escuela, la religión, los medios de comunicación, las fuerzas armadas como recurso último en caso de que los anteriores no funcionen. Lo que indica que la idea de imponer una línea de pensamiento
cambia las formas y los matices, pero es una pretensión, una aspiración permanente de quienes detentan el poder. No, y cuando se habla de ideología, Samuel, los dos bandos que se disputan la supremacía siempre recurren al mismo mecanismo. Claro. ¿Qué hacía? ¿Stalin no era comunista? No, claro. ¿Y qué hacía Stalin? No, claro. El asunto de la imposición ideológica es una realidad. Es una cosa increíble. Sí. O sea, te critico a ti porque tú eres agresivo, porque tú impones una serie de acciones que impiden que el otro pueda manifestarse y desarrollarse y ejecutar cualquier acción de acuerdo a lo que entiende pertinente. Pero entonces, cuando yo tengo la potestad y tengo el poder en función de lo que a mí me conviene, entonces comienzo a usar ese poder para hacer lo mismo que tú le indicabas al otro. Claro, y sobre todo en esta coyuntura política a nivel global, en el que las personas que llegan al poder se olvidan milagrosamente de todo lo que pregonaron en la oposición, y los que bajan del poder se olvidan de todo lo que reclamaron en la oposición, y ellos van a reclamar lo que a ellos les reclamaron. Samuel, es una perversidad terrible. Samuel, yo siempre tengo que tener una gran admiración y un afecto por Juan Bosch. Oh, definitivamente. Mira, lo que Juan Bosch asumió contrapelo de lo que era el status quo, de lo que era la mentalidad del dominicano después de 30 años de opresión, y llegar a adquirir un poquito de libertad y de democracia. Juan Bosch se dedicó, consciente de una realidad, de que un pueblo subyugado por 30 años no podía tener criterio y asumir lo que le permitía la libertad y la democracia. Y si lo hacía, había que prepararlo para ejercer esa otra parte que no era la opresión ni bajo el yugo de una dictadura. ¿Y qué se dedicó? A formar. Se dedicó a decir, es así que tenemos que comportarnos, y la disciplina y el comportamiento. Juan Bosch siempre dijo, un partido, así como llevarlo, extenderlo hacia el accionar del pueblo, tiene que fijarse en cómo funcionan las instituciones más sólidas. ¿Cuáles eran esas instituciones? Claro está, la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Por qué la iglesia ha tenido tantos años de supremacía? Porque tienen un orden, tienen una disciplina, tienen una organización que se corresponde y una estructura. Pero también lo militar. Tú puedes tener 50 formas de ejercer lo que se llama el accionar militar, pero todo gira en torno a una disciplina. Entonces, los partidos también tenían que asumir ese rol, y Juan Bosch siempre hizo hincapié en eso. Y si hoy todavía queda un remanente de lo que es un buen comportamiento y una buena actitud para convivir con los demás y aceptar la democracia como tal, Juan Bosch jugó un papel determinante en eso. Sí, el referente de don Juan es innegable. Y los aportes que hizo. Y aquella escuela de formación política que pretendía que la gente entendiera, los formados o los que se aspiraban a formar, cuál era su rol al momento de llegar al Estado. Ese asunto de la ética, de la honradez, de la disciplina, del cumplimiento, de respetar la palabra empeñada, eso fue un aprendizaje que irradió no solamente a los que militaban en el partido de don Juan, sino a personas que estábamos fuera, pero que veíamos su prédica. Pero Juan Bosch, que sabía cuál era la raíz de un comportamiento anómalo, disímil a lo que tenía que ser lo correcto, sabía que todo se estructuraba dentro del marco de lo que era la pequeña burguesía. Y Juan Bosch fue inmisericordia con atacar la pequeña burguesía por su comportamiento voluble. Quería desprenderse del que está por debajo de él, pero jalar el que está arriba para él colocarse. Y eso lo hacía crear en su comportamiento especie de péndulo. Voy por donde me conviene. No tenía una clase a la cual pertenecía. Entonces eso le permitía hacer y deshacer. ¿Y qué hizo la pequeña burguesía? Que en transcurso del tiempo, que ya Juan Bosch no existía, entonces dijo, ahora es. Y se apoderaron de los partidos, se apoderaron de la sociedad, de todo. Y ahora es, sábese que pueda. No hay disciplina, no respetan rango. Cuando Juan Bosch formó el PLD, cuando usted llegaba con una jerarquía, todo el mundo se paraba. Claro.
Y eso daba respeto y eso irradiaba disciplina y todo el mundo se sentía bien porque tú respetabas al que está, pero cuando tú llegabas te respetaban a ti. Correcto. Entonces eso era lo correcto. Ya esto es sálvese quien pueda. Mira, Narciso González, Narcisazo, con quien tuve el honor de compartir en diferentes ocasiones en su trabajo de educación popular, planteaba que en República Dominicana, a propósito de lo que tú dices, habían 3 clases sociales. Los muertos de risa, los muertos de miedo y los muertos de hambre. Y lo que tú quieres decir con la pequeña burguesía son esos muertos de miedo, que miran para arriba con miedo y hacia abajo con asco. Aspiran a ser ricos, pero tienen horror a ser pobres. Esa pequeña burguesía, esa clase media, que, como tú lo defines, por no tener con claridad su propia definición, lo convierte en una veleta que está sujeta al movimiento del viento y hoy está en un lado y mañana está en otro. Por eso es tan fácil el transfugismo político en una sociedad como la dominicana, porque no importa lo que a mí me suma a una determinada corriente política, no es si esa corriente política representa algo en términos de bienestar colectivo, sino cuánto hay para mí. Samuel, el CIN, ¿quiénes integraban el CIN? Los chivatos, como le decían. Correcto. ¿Quién eran los chivatos? La pequeña burguesía. Un campesino no tenía esa condición para calar esa posición de convertirse en un chivato porque no tenía acceso a esos lugares, estamentos de poder. Pero todo el que tenía un vínculo, una relación, un hermano, un tío, un sobrino, se convertía en chivato. Porque a veces sacrificando su propio... O calié. O calié, eso es lo calié. Eso aquí dice chota. Entonces eso creó una situación, mire, que padre e hijo se tenían miedo. Claro. Entonces terror, un terror terrible. No había criterio. Y yo te puedo decir a ti, Samuel, y a los amigos televidentes, que cuando el ser humano no sabe para dónde va, llegó. Hace rato que llegó. Sí. Entonces crea una situación voluble que es lo que coja mi bon. Y ahí sí es peligroso. Pero mira, yo creo, y yo he criticado en este espacio a los partidos políticos nuestros que reciben una cuota importante de dinero de la Junta para el trabajo de formación política. Y me parece que la tarea de formación política de los partidos deben retomar el camino en función de lo que crean: socialdemocracia, socialcristianismo, socialismo, en función de lo que crean. ¿Por qué? Porque esa conducta en los partidos políticos nuestros de sálvese quien pueda, ahí estoy viendo que un grupo de organizaciones políticas pequeñas, emergentes, ahora podrían fusionarse con el PRM, por ejemplo, en los próximos días. Y tú dices, ¿pero detrás de qué? ¿En qué andan? ¿Es de pronto que el PRM se ha convertido para estos partidos pequeños en el referente para la construcción de una salud social y económica en Dominicana que funcione? ¿O es sencillamente que están buscando prebendas? Entonces, es necesario que los partidos políticos valoren la formación de sus militantes. Claro, a los partidos políticos nuestros les conviene ese desorden porque así, diría Freddy Veras Goico, manejan esa militancia con un palito como un pavo. Pero es que hay una cosa, el problema del origen, ¿cómo llega la decomposición? Dentro de la decomposición, Samuel, llega un momento que dentro de lo que existe y quiere seguir existiendo, no se está buscando el mejor abono para que ese árbol no se muera. No, es que pueda ese árbol subsistir con cualquier abono que le pongan ahí. No importa si daña el medio ambiente, si pasa lo que pasa, si envenena a la gente. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? En este estadio de situación que vivimos, de deterioro en todos los niveles, sucede que si tú vas por lo mejor, para lo mejor, te quedas solo. Pero y ahí se triste. Pero eso es un riesgo, mira. Sí, es un riesgo, pero tú tienes que apostar a que si tú quieres conseguir el bienestar total y no puedes porque lo existente no te permite darte soporte para tú conseguir el bienestar total, me refiero a la sociedad, tú tienes que decidir si tú vas por el bienestar menor, aunque sea un poquito, o te quedas afuera para que los que se sirven con la cuchara grande de esa incapacidad, de esa indolencia del pueblo dominicano de ignorancia, entonces se sirven totalmente con su beneficio,
que es el sacrificio de la mayoría. Mira, tú mencionabas a don Juan hace un rato y la conducta vertical de don Juan le generó muchas críticas. Recuérdate, cuando Amengual le dijo a don Juan que traficaba con chinos, ¿tú recuerdas eso? Que don Juan se paró, le dio un pescozón a Amengual y se fue. Esos programas eran en vivo antes, no se grababan. Sí. Recuérdate que don Juan tuvo unas diferencias muy serias con Peña Gómez a partir del 73 y llegó a un grado tal que ni siquiera decía su nombre, decía ese señor. Claro, ¿tú recuerdas? Sí. Y que no se sentaba. Recuerda que Jacob Macluta le ofreció en el 90 el respaldo a don Juan y él lo rechazó porque entendía que Jacobo lo que hizo en la chocolatera en Puerto Plata no fue correcto. No, y que se cansó de decirle, el partido decía Gatobo, le poníamos claro. dos. Oiga bien, entonces, ante esa realidad, ¿cómo Juan Bosch podía desdoblarse y decir, está bien, yo te acepto? Si yo te acepto a ti, tengo que darte alguna concesión, porque yo no puedo pretender que tú me vas a ayudar a mí y que yo te voy a matar al carajo ahorita. Entonces, esa es la realidad. Pero Morrobel, eso es lo que hay que retomar. Eso es que por ejemplo, tú y yo estamos juntos en este espacio porque tú y yo tenemos puntos de coincidencia, porque entre nosotros dos uno no puede decir que el otro tiene un expediente raro. Es uno agruparse con la gente que uno entiende con lo que puede crecer. Y el ejemplo de don Juan, hoy, en una sociedad en desbandada como la que vivimos nosotros, es un ejemplo que muchos políticos nuestros deberían tomar. Usted no se junta con todo el mundo. Yo he insistido, y perdón que te tome tanto tiempo. No, esto es para yo he insistido en que el presidente Fernández y el presidente Abinader cometieron un gravísimo error, los dos, cuando haciéndose los simpáticos, fueron a reunirse con Santiago Matías y lo legitimaron. Esas aguas trajeron estos lobos. Mira, lo que te dije ahorita sobre la situación de con quién nos manejamos y qué sociedad tenemos. Es difícil tú desde un partido político, como dirigente político, como líder político, tú rechazar el nivel de incidencia que tienen ciertos sectores a sabiendas de que no traen consigo el mejor de los ejemplos. Y te digo esto porque, mira, un señor tenía una gomera en una acera. Eso fue cuando Fello Suberví era el síndico. Correcto. Tenía una acera cogida totalmente para arreglar goma, neumáticos, para que los que no son dominicanos me entiendan bien. Y vino entonces el alcalde o síndico actual, en ese momento era síndico, y le lleva, porque ciertamente estaba incumpliendo con la ley de transeúntes. Y lo que hicieron fue que se lo quitaron. Eran como un año, 9 meses antes de las elecciones. Y vino el contendiente y le dijo al que le quitaron eso de ahí, y le dijo, mira, si tú votas por nosotros te vamos a poner para atrás y te vamos a poner otro más para adelante. Oye bien, también obstruyendo el tránsito. Y el que quería los votos, ¿sabe qué hizo? Le dijo que sí, que se lo iba a permitir buscando los votos. Entonces lo que te quiero decir, Samuel, es ¿qué sociedad tenemos? Tú sabes y tú conoces perfectamente que cuando se inició el problema de las Fuerzas Armadas y la policía, como fue infiltrada por gente incapaces y no se dedicaron a preparar mentalmente a esos miembros de la sociedad que llegaban a insertarse en la policía, en la Fuerza Armada, y no trataron de crear condiciones para que ellos entraran, sino que un campo te decía a uno, yo me voy a enganchar a la policía. Fundamentalmente del sur. Sí, le llevaban un chivo, oye, jefe de la policía, un par de gallinas, un par de guineas, y lo enganchaban. Y tú sabes cuál era el leitmotiv, la razón que le llevaba a él a enganchar a la policía. Quería tener un revólver para hacer más que tú. Correcto. Tú eres un intelectual, tú eres una persona que te preparaste. ¿Y qué pasa? Que ese te manejaba a ti y te ponía condición a ti, que tenía una hoja de servicio, tenía condiciones en términos intelectuales, preparado académicamente, y ese salta para atrás con un revólver, te hacía, oye, lo que le daba la gana. Ahí comenzó, Samuel, ahí comenzó el deterioro de las Fuerzas Armadas. Y los gobiernos no se dedicaron, no sabían qué rol, cuán determinante era tener una Fuerza Armada preparada, capacitada para lidiar con conflictos, con la comunidad, en situaciones de convulsión y conflicto.
No, dejaron pasar, dejaron ser, jefa de policía pasaba por ahí, se saltaba de cuarto, venía el otro. ¿Y dónde estamos hoy? Yo te sugiero lo siguiente, porque por el asunto policial dominicano, yo pienso que tenemos que dedicarle un bloque a eso. Yo te sugiero. Nos vamos a una pausa. Y te voy a hacer una anécdota. Porque viene con la pausa. Te voy a hacer una anécdota. ¿A ti te gusta eso? Respecto a eso. Así que pide la pausa. Bueno, amigos televidentes, nos está pidiendo la pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Loco, ustedes se han visto que ahora todos los trabajos que están saliendo tienen que ver con tecnología. Programación, inteligencia artificial, análisis de datos, todo va por ahí. El que no se prepare se va a quedar bien atrás. Por eso es que necesitamos gente que entienda para dónde va el mundo. ¿Cómo quién? Como Leonel, ese de lo mío personal. ¿Qué fue lo que hizo Leonel por los jóvenes? Porque yo siempre escucho hablar de él, pero cuando él era presidente yo estaba chiquitico. Bueno, de ahí salió el ITLA. También el inglés por inmersión. Y las extensiones de la UAS que llevaron la universidad a pila de provincias. Mi hermana estudió inglés por inmersión y consiguió trabajo gracias a eso. Espérate, ¿todo eso fue con Leonel? Sí, mi loco. Y más de ahí. Yo no sabía eso. Es que en ese tiempo ni se hablaba de inteligencia artificial, ni de ChatGPT. Pero ya se estaba preparando gente para el futuro. Y ahora lo que se está proponiendo es llevar inteligencia artificial a las escuelas. ¿Llevar inteligencia artificial a las escuelas? Preparar jóvenes para los empleos tecnológicos que vienen. Y convertir a República Dominicana en un referente de innovación y tecnología en la región. O sea, que el tema nunca fue la edad. No, papá, para nada. El tema siempre ha sido la visión. Porque una cosa es hablar del futuro cuando ya todo el mundo lo está viendo. Y otra es crearlo antes de que llegue. Cuando aquí nadie hablaba de inteligencia artificial, ya se estaba apostando por tecnología, por inglés y por preparar jóvenes para los trabajos del futuro. Ya entiendo. No se trata de quién nació después. Se trata de quién tuvo la visión primero. Porque cualquiera puede hablar del futuro cuando ya llegó. Lo difícil es prepararle el camino a toda una generación antes de que llegue. El futuro no empezó ayer. El progreso vuelve con Leonel. Convergencia Ciudadana. Leonel nos une. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Samuel, decíamos sobre las instituciones que juegan rol determinante en la sociedad, cómo conjuntamente con la misma sociedad Claro. se han ido mejorando en su forma, en su comportamiento y cómo interpretar la democracia y lo que es procurar bienestar para el país. Mira, tú mencionabas en el bloque anterior el rol de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional respecto a la falta de formación interna durante muchos años y cómo esa falta de formación y el enganchar a las personas sin preparación previa o preparación durante el proceso de enganche ha traído consecuencias nefastas a la sociedad. Y te pongo un ejemplo.
Arturo Logroño, que fue canciller de la República, un intelectual a toda prueba de la dictadura trujillista, uno de los abanderados del trujillismo. Don Arturo Logroño era una persona muy gruesa, muy gorda. Y un general de esos trogloditas trujillistas, en un evento público delante de todo el mundo, lo denigró. Le intentó denigrarlo diciéndole, licenciado, que usted tiene en la barriga, tocándole la barriga a un caballero en un momento en el que eso era una expresión terrible. Tocarle la barriga a un hombre es inaceptable. Y lo único que Arturo Logroño le dijo al general delante de todos fue, acá yo tengo lo mismo que usted tiene en la cabeza. Acá yo tengo lo mismo que usted tiene en la cabeza. Como un ejemplo de que en esas Fuerzas Armadas del trujillismo, la imprudencia, lo único que había era capacidad para reprimir, para salir a liquidar lo que pasó con la policía balaguerista, que siguió con el mismo esquema. Y recuérdate que acuérdate de los desacatos del balaguerato, cuando la justicia ordenaba la liberación de un izquierdista o de alguien desafecto al régimen de los 12 años, que lo desacataban, o sea, no acataban la sentencia del juez. Y eso me empezó a dar pie a los famosos intercambios de disparos. Recuerda que había una granada que aparecía en todos los allanamientos que los periodistas le decían Marillita. Apareció Marillita. Esa era la misma granada. en todos los procesos. Eso se repitió después de los 12 años de Balaguer en el 78 hasta el sol de hoy con los famosos intercambios de disparos. Pero te digo algo, Samuel, mira, yo recuerdo, porque la cosa hay que ponerla en su contexto. Juan Bosch, si hizo algo Juan Bosch, que tal vez no le permitió continuar en el poder, que de haber continuado, el país de nosotros hubiese sido otra cosa. Pienso igual. Pero Juan Bosch fue, tú decías ahorita que cuando no coincidía con alguien, no tenía que aceptarlo ni para su beneficio. Y la sociedad dominicana, después de 30 años de dictadura férrea, era difícil cambiarla de un día para otro, porque esa mentalidad ya se creó una especie de cultura, de comportamiento. Todavía 10 años después de Trujillo muerto, la gente se tenía miedo. Claro. Porque se creó una cultura de 30 años. Eso no se le poja al pueblo de esa mentalidad en 2 días ni en 3 días. ¿Y qué hizo Juan Bosch? De hecho, todavía hoy, uno de nosotros llega a un lugar y uno no entra, toca y entra normal. Uno mete la cabeza primero. A ver qué hay. Porque cualquier cosa puede pasar. No, en el subconsciente nuestro todavía está el cuidado. El cuidado, el temor implícito. Mira. O hablar quedito, bajito. Sí. ¿Y por qué se están secreteando? El asunto de si me están oyendo. Eso viene. Entonces, esa realidad fue lo que permitió que Juan Bosch, a sabiendas de que no tenía el control de la Fuerza Armada, que era ese momento que tenía el poder de quitar y poner, a pesar de ganar unas elecciones, Juan Bosch sabía que tenía esa parte en contra, que tenía esa falencia. Y Juan Bosch, entre 2 opciones, decidió morir, que en este caso es parafraseado, salir del poder antes de sucumbir a su principio. Y así lo ha dicho mucho. ¿Y qué pasó? Pero Gregorio, señala cosas concretas. Por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos le exigió a don Juan que hiciera una lista de los comunistas dominicanos, los izquierdistas dominicanos del momento, y que los expulsara del país a todos. Y él dijo que no. Él no se prestó para eso. Dijo jamás. Que no. Eso iba en contra de lo que son sus principios, lo que te estoy hablando. Sin entrar en detalle. En esta parte tú aportaste esa parte que es importante. Mira, yo lo que te puedo decir, Samuel, es que el derrotero que ha tomado la sociedad dominicana con la complicidad de todos los actores ha sido algo desastroso. Y que hoy estamos pagando por eso, por esa incapacidad de accionar en la dirección correcta y ser permisivos ante aquellos que adquirieron el poder y que nunca se han ceñido a los gobiernos, los que dirigen el Estado, porque ellos entienden que son los gobiernos los que necesitan a ellos, no ellos los gobiernos. Y eso
pues creó una condición de que yo tengo el dinero, yo tengo el puente para tú cruzar y lograr tus objetivos. Y entonces ponen sus condiciones. Los gobiernos que quieren tener capacidad mínima para poder hacer lo que ellos entienden, pues decidieron ceder. Y como cedieron, hoy todavía estamos pagando esa consecuencia de que se hace una reforma fiscal y no toca a los grandes empresarios que tienen todas esas concesiones de la facilidad que le otorga el gobierno a través de exenciones de impuestos. Pues entonces nos ponen a los tickets aéreos, hay que pagar $10, hay que pagar a lo que son la transferencia, todo lo que tiene que ver con los trabajos, las acciones de los pobres. Ahora bien, donde está todo el dinero del mundo, esas exenciones que se le dan a esos grandes empresarios. Que el turismo, que eso es intocable, pero está bien, es intocable, pero que pongan su cuarto, ya ellos tienen suficiente. Al principio se justificaba, ya ellos tienen suficiente dinero para que el gobierno no le otorgue ninguna concesión. Saquen de ahí y aflójenle el torniquete al pueblo. Tú sabes que los hoteles dominicanos se declaran pérdida todos los años. Todos los años, porque hay una concesión que se le permite. Porque ellos pueden facturarme a mí, que voy para un hotel en el este o en la capital, facturarme la noche a $100, pero la ley le permite a ellos reportarlo mucho menos. Sí. Y normalmente, como reportan mucho menos, aunque me cobren 100, ellos terminan en pérdida. Caen en una escala donde ya los impuestos ni siquiera se le aplica correctamente. Entonces, esa es una realidad. Eso es inmoral. Y hoy estamos padeciendo, igual que decíamos la Fuerza Armada. ¿Qué está pasando con la policía? La policía se trata de hacer, pero nunca van al origen del problema. Y el origen del problema es que hay ciertas condiciones que deben desaparecer para tú designar un jefe de la policía, para tú designar lo que van a instruir en las academias, todo ese tipo de lo que se llama una infraestructura para poder lograr que esa mentalidad pueda ser cambiada, porque inversión, miles y miles de millones, y ahí viene cualquier salta para atrás y te le arranca la cabeza a una persona inofensiva. Mira, Morrobel, yo pienso que el asunto es mucho más grave de lo que tú lo describes. Morrobel, hay personas que se enganchan a la policía, tú lo decías en el bloque anterior, por el asunto de tener el arma de fuego. Y no reciben el cheque, no les interesa el cheque se lo dejan al que comanda el precinto o el destacamento, no les interesa el cheque, les interesa la pistola y el carnet. Peor, hay policías dominicanos que alquilan la pistola de noche por una cuota específica, con la condición de que el atracador se la entregue temprano porque tiene que irse a trabajar. Es que mientras existan las cuotas en el que el destacamento tiene que recolectar determinada cantidad de dinero de donde sea, y de una parte de ese dinero va a mandos superiores, hasta que no vayamos a esa realidad, vamos a seguir teniendo la policía que tenemos. No hay forma de que un alto oficial policial, sobre todo policial, justifique una villa en La Romana ganando 60,000 pesos mensuales. Samuel, un brinquito para atrás, por favor. Nos vamos a lo que era la justicia anteriormente, antes del gobierno de Leonel Fernández, 96. ¿Tú sabes qué era la justicia? Que el destacamento había un escribiente, como le decían, un escribiente, que era el que te armaba el expediente a ti. Los policías, indudablemente, que salían los viernes en la noche con un solo objetivo, de hacer redada para los muchachos que eran de familias serias y que tenían un par de pesos, a veces no le importaba eso. Entonces eso era lo que agarraban en la redada. Lo llevaban preso en los cuarteles. En el cuartel, indudablemente, y le ponían lo que ellos querían. ¿Qué pasa? Que ya el viernes en la noche hasta el lunes no había nada. Hay que esperar que lo bajen. Los famosos bajen, sí, lo bajen al Palacio de Justicia. Cuando esa persona, una madre que hacía dulce para venderlo, hojadra, vendía cualquier cosa, un colmadito, vendía pastelito, tenía que ir a evitar que ese hijo le durara 2 días preso, que nunca había ido preso y nunca ha cometido un delito. Entonces ya iba, lo poquito que tenía, que había acumulado o aguardado para solventar situaciones en el hogar, tenía que ir a llevarlo
al cuartel para que no se lo bajaran. Evitar para que lo llevaran evitar, al Palacio Nacional. evitar esos 2 días y que se lo bajaran al Palacio de Justicia. Correcto. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo. Luego de Leonel Fernández, que desarrabalizó lo que es el Palacio de Justicia, todos esos bucones que habían ahí, que es una cosa de loco, institucionalizó lo que eran las instituciones del Estado, que guardaban en folder, que era en caja, que había que mandar, había que buscar para un pasaporte, para una cédula, cualquier documento, ahí había que buscarlo. En las famosas tripas. A ver si aparecía ahí. Entonces, todo eso se fue modernizando, pero todo eso fue un proceso, eso no podía ser de un día para otro. Y todavía estamos en una etapa incipiente, que tienen que venir gobiernos que evidencien claramente, identifiquen por dónde hay que entrarle a estos graves problemas que están creando situaciones muy difíciles a la sociedad dominicana para poder avanzar un poquito. Si no hay esa mentalidad, vamos a ir de mal en peor y va a llegar un momento que uno no sabe lo que va a pasar. Así que vámonos a una parte que tiene que ver con algo que sucedió ayer. Vamos a verlo. Vamos a ver este video. Adelante, señor director. Miren, ahí se habla de una ley mordaza. Una ley mordaza que hay una sociedad que, con razón o no, ha entendido que eso le pone un zipper en la boca a muchos que se expresan. Y esto tiene su pro y su contra. Depende como tú lo veas y desde qué parte tú hagas tu opinión. Porque ciertamente yo siempre, y creo que tú estás en esa tesitura, en esa línea, de que cuando usted tiene un micrófono en la mano, usted tiene que respetar. Usted tiene que saber hablar. Usted tiene que saber hasta dónde llegan sus derechos para no vulnerar el derecho de quien está al frente suyo. Porque yo, desde este programa, nunca he tenido problemas porque yo no voy a acusar a nadie de ser homosexual, de ser narcotraficante, de ser ladrón, de ser delincuente si yo no tengo prueba en la mano. Como eso afecta y vulnera el derecho de el que tú estás despotricando contra él, entonces tú tienes que tener cuidado porque lo que va viene. Si tú no respetas al otro, el otro no te va a respetar a ti. Entonces aquí viene esta ley. Esta ley tiene muchas aristas. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo la coge por donde le conviene para apoyarla o para descalificarla. Y muchos han dicho que esta ley crea una violación a la libertad de expresión. Y yo creo que por la parte que tiene que ver con lo de el delito que conlleva cárcel, no sé, pero hay que tener cuidado. Porque ciertamente cuando usted despotrica contra un ser humano, cuando usted daña la moral de un ser humano construida con mucho sacrificio, por el hecho de usted tener este micrófono en la mano o al frente, entonces eso tiene que tener un costo en la medida que usted no lo sepa usar. Pero el problema de esta ley es la siguiente, que yo entiendo, Samuel. Mira, esta ley lo que conlleva es que el temor, porque hay muchos que no sabemos diferenciar entre lo que decimos, si tiene algún tipo de consecuencia o no tiene consecuencia. Entonces eso va a crear una situación donde la gente va a tener miedo a hablar. Y ahí sí es peligroso. Mira, yo creo, tenemos que recordar que un policía irresponsablemente asesinó a un joven en Herrera, muy cerca de donde fue esta manifestación, en la Plaza de la Bandera, que el asesinato de este joven de parte de este oficial de la policía de alguna manera estimuló a esta movilización que se dio en la Plaza de la Bandera. Creo que nosotros estamos ante retos muy complicados. Yo tengo derechos, pero cada derecho tiene un deber. Yo tengo derechos, pero cada derecho tiene un deber. Y difamar es feo. El derecho a expresarme, pero también el deber de respetar. El deber de respetar. Pienso que una de las cosas que yo le critico allá dicen de que clase política, no existe clase política. Don Juan se estaría revoltando. Sí, no hay clase política. Pero los sectores políticos, las cúpulas políticas dominicanas, los partidos políticos votaron todos por esa ley en el Congreso. Todos votaron por la ley. ¿Y cuál es mi temor?
de los partidos políticos en el Congreso, representados en el Congreso, no hayan leído esta ley y ahora, como un grupo de influencers descubrió que esta ley le tenía algunos niveles de limitación para ellos seguir pronunciándose como le diera la gana y empezaron a protestar por ella, entonces algunos partidos políticos han empezado a levantar la bandera en contra de una ley que sus legisladores aprobaron. Entonces yo pienso que hay que ser un poquito más coherente, tienen que los legisladores hacer su trabajo, leer los proyectos que le llevan, leerlo, para eso le pagan muy bien. Creo que este gobierno debe cuidarse de esas torpezas, porque en la sociedad de hoy es imposible intentar ponerle una venda en la boca a la persona. Eso es imposible. Te digo por qué es eso, Samuel. Lo que decía yo la otra semana que tú no pudiste asistir al programa. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando un gobierno tiene el control del Congreso, ellos saben que van a aprobar automáticamente lo que el gobierno le mande y lo que surja de ese partido en el gobierno y no se ahorran el tiempo de leer, porque si tú lees para tú proponer, para tú observar algunas cosas que no están bien, pero tú sabes que tú observas algo y te lo van a decidir como quiera tú lo quieras, porque tienen mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que tú decís, bueno, pero que todos lo aprobaron. Mira, tú puedes estar en contra, y yo creo que eso es correcto. De lo que tú no estás de acuerdo, por lo menos hay lo que se llama el derecho de minoría. Tú no pasaste, pero no fuiste cómplice de esa situación. Entonces, esa es la realidad, Samuel. Yo creo que el problema está en que cederle el Congreso totalmente a un partido en el gobierno o a un gobierno, eso es un riesgo que trae este tipo de consecuencias. Vámonos a un corte y regresamos en breve. Loco, ustedes se han visto que ahora todos los trabajos que están saliendo tienen que ver con tecnología. Programación, inteligencia artificial, análisis de datos, todo va por ahí. El que no se prepare se va a quedar bien atrás. Por eso es que necesitamos gente que entienda para dónde va el mundo. ¿Cómo quién? Como Leonel, ese de lo mío personal. ¿Qué fue lo que hizo Leonel por los jóvenes? Porque yo siempre escucho hablar de él, pero cuando él era presidente yo estaba chiquitico. Bueno, de ahí salió el ITLA. También el inglés por inmersión. Y las extensiones de la UAS que llevaron la universidad a pila de provincias. Mi hermana estudió inglés por inmersión y consiguió trabajo gracias a eso. Espérate, ¿todo eso fue con Leonel? Sí, mi loco. Y más de ahí. Yo no sabía eso. Es que en ese tiempo ni se hablaba de inteligencia artificial, ni de ChatGPT. Pero ya se estaba preparando gente para el futuro. Y ahora lo que se está proponiendo es llevar inteligencia artificial a las escuelas. ¿Llevar inteligencia artificial a las escuelas? Preparar jóvenes para los empleos tecnológicos que vienen. Y convertir a República Dominicana en un referente de innovación y tecnología en la región. O sea, que el tema nunca fue la edad. No, papá, para nada. El tema siempre ha sido la visión. Porque una cosa es hablar del futuro cuando ya todo el mundo lo está viendo. Y otra es crearlo antes de que llegue. Cuando aquí nadie hablaba de inteligencia artificial, ya se estaba apostando por tecnología, por inglés y por preparar jóvenes para los trabajos del futuro. Ya entiendo. No se trata de quién nació después. Se trata de quién tuvo la visión primero. Porque cualquiera puede hablar del futuro cuando ya llegó. Lo difícil es prepararle el camino a toda una generación antes de que llegue. El futuro no empezó ayer. El progreso vuelve con Leonel. Convergencia Ciudadana. Leonel nos une. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266
347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. Samuel, Dígame, señor. vamos a ver otro videíto aquí para que lo analicemos brevemente. ¿Cómo no? Adelante, señor director. Cuando falta casi 2 años para las elecciones generales en el país, el gobierno se encuentra en un punto árido en el que la convulsión social ha alcanzado un punto crítico, producto del descontento por medidas y decisiones que han generado repudio a nivel nacional. Esta semana subió el aceite, subió el jabón, todo está subiendo. Que nos estamos muriendo del hambre porque salimos con los chelitos y no hallamos qué hacer. La situación económica, la reforma anticrisis, los abusos policiales, el Código Penal, la exigencia de reivindicaciones y obras en distintos pueblos han provocado los últimos días un fenómeno sociopolítico que pone a prueba de fuego la capacidad de respuesta del gobierno del PRM encabezado por el presidente Luis Abinader. Y cacerolas que en horas de la noche resuenan en los sectores de clase alta y media en señal de protesta se han constituido un método pacífico pero llamativo de lucha. Pero la presión social ha ido más allá de tocar ollas, pues en Herrera la gente se llenó tanto de impotencia por el desgarrador asesinato del joven Darling Mercado que salió a las calles a encender neumáticos y basura para manifestar su impotencia por los abusos contra civiles cometidos por quienes están llamados a proteger la ciudadanía. El incendio de neumáticos no solo se visualizó en Herrera, sino en localidades como Licey al Medio, en Santiago y en la provincia de Espaillat, quienes se quejan por el alto costo de la vida. Esta huelga, por el costo de la vida, esta huelga, eso no lo aguanta nadie. Este gobierno está jodón. En San Cristóbal y Boca Chica, la gente salió a protestar por el suministro de agua potable y por el arreglo de sus calles. Estamos exigiendo acera, contenes y limpieza de los filtrantes de este sector. Pero en Santiago el aumento del pasaje en unas 40 rutas fue un ingrediente más al cóctel de disgustos. A ver si se arregla esto, porque de verdad que era porque el petróleo estaba alto. Ha bajado el petróleo, pero las cosas siguen igual. Porque se acorta el dinero y se sigue ganando igual. Otro duro golpe para la actual administración de gobierno que sacrificó la salud y generó grandes malestares entre pacientes fue un paro médico de 24 horas en todos los hospitales del país. Pusieron una cita para agosto y yo con la azúcar elevada a 400. Ya que eso me muero yo. Todos estos reclamos colocan al gobierno en una encrucijada en la que deberá buscar la estrategia para pasar quizás su más fuerte prueba de fuego, cuando ya todos los partidos preparan sus cañones y afilan sus tropas de cara a las elecciones del 2028. Mira, Samuel, eso es un medio de comunicación. Ahí no hay una intención de un adverso al gobierno que tiene resistencia a este gobierno, que está armando un plan para afectar a este gobierno en términos publicitarios. No, ni para crear una percepción en contra. No. Esto es un programa de televisión que tiene cierto crédito en el país, que está haciendo este recorrido de las situaciones que se le dan a los gobiernos después que pasan del primer periodo y después de los 2 años, llegando a los 2 años del segundo periodo, la cosa comienza a ponerse difícil, Samuel. ¿Tú sabes por qué?
porque todo el que estaba esperanzado de conseguir algún tipo de beneficio, participación o de tener algún tipo de desahogo económico, adquirir un poquito de bienestar, se le va yendo esa esperanza y comienzan a sumarse a esa ola, y cuando esa gente se suman, cuando usted comenzó a caer en declive, todo el mundo le da un empujón para que se acabe de ir de cabeza. A este gobierno se le está creando la tormenta perfecta para que el desmoronamiento sea tan efectivo que haya que sustentarlo para que termine este periodo. Yo decía y sostengo que este gobierno está caminando pero con muletas. Mira, a mí me preocupa de alguna manera esta situación porque todos sabemos que una estabilidad social afecta a la sociedad en sentido general. Me llama la atención también, Gregorio, que los partidos políticos, yo no lo he visto manifestarse respecto a la situación que hay, excepto declaraciones, digamos, muy rápidas y espontáneas. Digamos, una crítica o un planteamiento respecto a la situación actual y a estas movilizaciones que extrañamente, Morrobel, han empezado en los barrios ricos de la capital. Así es. Yo no he visto los barrios pobres de la capital, la zona norte o el oeste, San Francisco, o el este del país. Yo no los he visto a ellos manifestándose, sino que esto es en Serrallet, en los barrios ricos, en lo que le llaman el polígono central. Y eso me llama un poquito la atención, porque quiere decir que hay un sector de clase media alta que tiene un alto disgusto con este gobierno. Eso no quiere decir que los sectores populares no lo tengan. Lo que no siento es el mismo nivel de enfado y de protesta en los sectores populares. Bueno, Samuel, es como tú dices, pero crucemos los dedos para que no se sumen los esos barrios, porque ahí sí es triste. Tú recuerdas lo que fue La Poblada. Claro. Que ahí en principio no participaron o no participó la clase media ni los barrios. Jamás. Después se sumaron, claro está, porque cogió una fuerza extraordinaria. Se le fue de la mano a las autoridades y después quisieron ponerle un par matando gente. Y en cierto modo lo lograron. Lo que te quiero decir es que yo siento que tal vez inteligentemente los partidos de oposición tienen miedo sumarse echarle al piso a este proceso de disgustos porque se le crea una situación, como tú decías, que a nadie le conviene que el país entre en una etapa de convulsión y de descontrol, porque ahí nadie gana. Sobre todo porque los sectores que impulsaron lo de ayer lo de esta semana en la Plaza de la Bandera, no sabemos quiénes están detrás de eso. Ese es el problema, que a veces los partidos tienen que cuidarse, porque si tú acudes a un llamado de personas que no tienen un criterio bien definido, porque tú decías, o tú puedes decir, bueno, los partidos que son malos, pero ¿qué pasa? Que los partidos son como la ONU. La ONU no te resuelve un problema, pero te evita muchísimo. Y son instrumentos válidos de la sociedad para intermediar. Los partidos, tú sabes que cuando se daban situaciones críticas, cuando Balaguer, PRD, Juan Bosch, que se decían de todo, cuando la situación se estaba yendo a la mano, había Freddy Viragol que lo llamaba y se sentaban. Y Agripino. ¿Y qué hacían? Que tranquilizaban al pueblo. ¿Por qué? Porque los sectores de poder entendían que había un escenario que se podía tornar sumamente difícil para ellos. Entonces recurrían a aquellos que tenían capacidad para armonizar y lo hacían. ¿Con quién lo hacían? Con los partidos políticos, indudablemente. Todo el mundo allí, de otra manera, aunque diga que no, el 80% pertenece a algún partido político, aunque no esté registrado, pero tiene simpatía, o un familiar, o el papá, o el hijo. Entonces, eso manda un mensaje claro. Pero si no existieran los partidos políticos, ustedes se imaginan lo que podría suceder en situaciones como esta. Y es complicado, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que las organizaciones sociales ya conocidas deberían manifestar su posición respecto a la situación económica y a la realidad que pasa en el país para uno tener algún grado de orientación más o menos válido, ¿verdad? Bueno, Samuel, el tiempo se nos terminó. Yo espero que como tú vas a coger unas vacaciones largas, porque yo no sé si es para el muro de las lamentaciones o de los lamentos que tú vas a ir por ahí el lío, no te metas para allá. Sí. Como tú vas a coger unas vacaciones largas, yo lo que te deseo éxito y que desde aquí
pues vamos a estar recibiendo algunas de las recomendaciones tuyas para que este programa no sucumba. No, hermano, a tus órdenes siempre, y agradecido inmensamente de ti y de la audiencia. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite, decía don Juan. Bueno, mañana no, ya tú no vas a estar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos el próximo sábado. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana y hasta luego. Cuídense mucho.